Ámsterdam no debería existir. Está construida sobre agua y lleva siglos desafiando su propia fragilidad. ¿Cómo una ciudad así se mantiene en pie? La respuesta no está en su belleza, sino en las decisiones que la salvaron una y otra vez. Soy Rocco, piloto de exploración. Ajusten sus cinturones, porque hoy despegamos sobre Ámsterdam. Desde esta altura, la geometría de cristal y acero de Zuidas no solo dibuja el nuevo perfil de Ámsterdam, también revela una de sus apuestas urbanísticas más ambiciosas. Bajo este distrito financiero avanza un proyecto colosal: llevar un tramo de la A10 Ringweg bajo tierra para recuperar espacio en una ciudad donde cada metro cuenta, mostrando hasta qué punto el crecimiento económico aquí siempre ha tenido que negociar con los límites físicos del territorio. Al sobrevolar el Museumplein, observamos una anomalía arquitectónica única. El gran arco central del Rijksmuseum no es una entrada privada, sino una vía pública que el gobierno local obligó a mantener para las bicicletas, sacrificando seguridad por integración urbana. Lo que no se ve desde el aire es que esta mole de ladrillo descansa sobre un bosque invisible de 8.000 pilotes de madera que impiden que los tesoros de Rembrandt se hundan en el fango. Una ingeniería de resistencia que se vuelve aún más evidente al girar hacia los canales concéntricos que definen la silueta de la capital. La perfección radial de la herradura de agua que vemos ahora fue una decisión técnica del siglo XVII para drenar el pantano y expandir el comercio global, creando un sistema de transporte hidrológico sin precedentes. La curiosidad es que la extrema estrechez de estas casas, visibles por sus techos alargados, nació de una ley de 1650 que cobraba impuestos según el ancho de la fachada, obligando a los mercaderes a crecer hacia arriba y no hacia los lados. Una lógica de eficiencia que también permitió que la fe y el pecado convivieran en un espacio mínimo. En el corazón de la densidad medieval, la iglesia más antigua de la ciudad se levanta rodeada de callejones rojos. Una decisión política de tolerancia que permitió que lo sagrado y lo profano compartieran el mismo código postal durante siglos. Debajo de esos grandes techos de madera, el suelo oculta una historia trágica. El cementerio interno colapsó debido a la humedad extrema del terreno, obligando a reformas estructurales que hoy son invisibles desde el aire, pero que explican la rigidez de su planta, un contraste absoluto con la masiva estructura que bloqueó la ciudad del mar. Esta isla artificial masiva actúa como un tapón visual y fue una decisión política controversial que, a finales del siglo XIX, priorizó la conectividad ferroviaria sobre la vista histórica del puerto, aislando a los ciudadanos de su relación directa con el río IJ. Para sostener esta estructura monumental sobre el lecho marino se hincaron exactamente 8.687 pilotes de madera según los registros de ingeniería de 1889, creando una base artificial que ahora sirve como puente hacia la modernidad que nos espera en la orilla opuesta.
cruzar el río Ijat, la arquitectura cambia drásticamente hacia formas aerodinámicas y angulares. Una decisión estética diseñada para resistir los vientos frontales del Mar del Norte y marcar el renacimiento de la zona norte. Este edificio blanco parece un ala de avión posada junto al agua y representa el desplazamiento del centro de gravedad cultural fuera del casco antiguo saturado. Una transición de lo clásico a lo industrial que se vuelve radical al avanzar hacia los antiguos astilleros. Lo que antes fue el astillero más grande de Europa, es hoy una colonia creativa que mantuvo sus grúas oxidadas y naves de acero por una decisión de economía circular y memoria histórica. Desde esta altura es perfectamente legible un mural de Anne Frank de 240 metros cuadrados pintado sobre contenedores de carga. Un recordatorio de que en Ámsterdam incluso el patrimonio industrial se recicla para dar voz a nuevas historias, preparando el terreno para la solución final al problema del espacio. Terminamos nuestro vuelo sobre este archipiélago artificial, donde la decisión técnica de crear tierra firme, donde solo había agua, ha dado lugar a manzanas perfectamente rectangulares y futuristas. Lo más sorprendente es que muchas de estas casas son en realidad estructuras flotantes diseñadas para subir y bajar con el nivel del mar. Una consecuencia inesperada del cambio climático que convierte a este barrio en el laboratorio de supervivencia más avanzado de Europa, reinterpretando por completo nuestra relación con el territorio. Ámsterdam no es solo una ciudad, es un testamento de la voluntad humana frente a la naturaleza. Cada canal y cada pilote de madera nos recuerda que el orden que vemos desde el aire es el resultado de siglos de negociaciones, errores y proezas técnicas que hoy nos permiten habitar lo que alguna vez fue solo agua. El futuro de nuestras ciudades no está en conquistar más tierra, sino en aprender a flotar sobre nuestras propias decisiones. Si este plan de vuelo les reveló una ciudad que creían conocer, no olviden suscribirse. Dejen en los comentarios qué ciudad del mundo deberíamos sobrevolar en nuestro próximo episodio. El plan de vuelo sigue abierto y el próximo destino lo eligen ustedes.